Hola, bienvenidos a la segunda parte del episodio. En unos segundos iniciaremos exactamente donde dejaste la reproducción anterior. Aunque también pues es ideal hacer un enfoque integral y ahí entraría la parte de psicología con la terapia cognitivo-conductual. Ahorita que mencionabas el trastorno de pánico, me gustaría de pronto, Cristóbal, que si tienes algunas herramientas o algún consejo que le des a tus pacientes con trastorno de pánico en el momento que esos síntomas se expresan tan fuertes, una persona, ¿qué podría hacer para Claro, como cortar ese círculo vicioso de sentirse así y ponerse más nervioso, más angustiado y seguir incrementando los síntomas por el miedo que da a esa reacción del cuerpo? claro. O sea, lo primero, como todo en psiquiatría, es partir de la psicoeducación, porque lo que te decía, a nadie le enseñaron en el colegio qué es deprimirse, qué es ver alucinaciones. O sea, antes cuando a vos te pasa un fenómeno de este tipo, vos quedas como pasmado y puedes tomar diferentes alternativas, como decías vos, la negación o angustiarse más de la cuenta, pero no hacer algo que sea asertivo. Entonces, yo siempre trato de primero explicar a los pacientes y a su familia, es muy importante la naturaleza de la enfermedad, dando descripción de qué es lo que está pasando, haciendo un dibujito, mostrando el cuerpo. Yo siempre les digo a los de trastorno de pánico, a él le dan como convulsiones, pero de todo el cuerpo, ¿cierto? De diferentes órganos del cuerpo por 15 minutos y con mucha ansiedad. Y eso para él es muy maluco. Entonces, él no es que está haciendo un ataque, porque no es epilepsia, no es que esté fingiendo, pero esto es ese trastorno. Entonces, lo primero es psicoeducar al paciente, al familiar, para que sepa qué es el ataque de pánico y para que sepa cómo inicia de todo, ¿cierto? Hay una cuestión muy importante y que lamentablemente pues lo que se ha visto es que, o sea, detener un ataque de pánico cuando este ya está en una fase ya digamos prolongada es demasiado difícil y necesitaría el paciente estar en un servicio de urgencias para que se le dé un medicamento por las venas, ¿cierto? Con benzodiazepinas y se podría detener. El problema es que como dura tan poquito tiempo, el paciente no alcanza a llegar. Lo que hablamos nosotros entonces siempre es tratando de detener de que no avance eso, porque nunca inicia, digamos, pues, aunque es abrupto, digamos que tiene una manera como de increciendo, ¿cierto? Como aumentándose, como con una curva exponencial. Entonces están unas técnicas de respiración que se pueden encontrar en internet, que son las técnicas de respiración controlada o conscientes, que es que el paciente, como uno de los síntomas es que empieza a respirar muy rápido y eso hace que por ejemplo, se le duerman las extremidades y se angustia aún más. Al inicio, si es muy al inicio de este episodio, pudiera entonces con las técnicas de relajación de que se disminuyan sobre todo los síntomas de palpitaciones y los del aumento de la frecuencia respiratoria. Pero a una persona, cuando ya le coge ventaja, como decimos los países, el ataque de pánico, ya no hay cómo detenerlo. Ya lo que nosotros hacemos entonces es darme una medicación que va a estabilizar al paciente en el tiempo, que no solamente va a hacer que no le den en esos días, sino que longitudinalmente no le den los ataques de pánico. Y para esto hay medicamentos que son demasiado efectivos, que son muy buenos. El ejercicio se ha mostrado que cuando la persona no está en un momento de ansiedad muy grande y le están dando mucho los ataques, el hacer ejercicio ha mostrado en ciertos estudios que puede disminuir la frecuencia de ataques de pánico. Lo otro, y me parece que es quizás lo principal y lo que más enfatizo a los pacientes, es el consumo de estimulantes como cafeína. Entonces, a mí, yo por ejemplo, a veces tengo pacientes que dicen, pucha, ya el tercer medicamento y paciente porque hay un ataque de pánico. Claro, se toman 6, 7 tintos al día. Entonces, recordemos que todo lo que estimule el sistema nervioso, todo este sistema nervioso que él no puede controlar, lo va a ser proclive para que tenga un ataque de pánico. Recordemos que el alcohol, cuando la persona deja de consumir alcohol, lo que llamamos la resaca, el guayabo, eso es lo peor del mundo, le puede dar ataques de pánico. Y también pues todo lo que es pues, la cocaína, todo lo que son los estimulantes pues como las anfetaminas, hasta el TUCB y todos estos estimulantes y alucinógenos que están tan de moda. Entonces digamos que lastimosamente se trata más de estrategias de tratar de hacer una buena respiración al inicio, pero eso sobre todo son una crisis de ansiedad que de pronto va a ser pasajera.
Lo que pasa es que cuando una persona tiene el trastorno de pánico, eso le puede dar en cualquier momento y es súbito, entonces le puede dar manejando de todo. A diferencia de, por ejemplo, tener el ataque de pánico se puede dar en cualquier trastorno mental. Por ejemplo, yo tengo una fobia específica por una araña. Entonces yo veo una araña y me da un ataque de pánico, pero ese fue un ataque de pánico que fue motivado, ¿cierto?, por un miedo específico, una fobia específica. Pero en el trastorno de pánico como tal, lo que hay es una descarga que es súbita. O sea, el paciente dice, doctor, pues es que yo estaba trabajando, yo estaba hasta tranquilo. Y entonces digamos que lo que se trata es de dar medicación para que a largo plazo se prevengan estas crisis. Y ahí, Cristóbal, cuando mencionas la parte de medicación, yo creo que ese es otra barrera en salud, y es que todas las personas que de pronto se identifican como ansiosas, hablando pues específicamente de este trastorno, tienen miedo a esa medicación porque hay un gran mito: los medicamentos van a cambiar la personalidad de la persona o los van a sedar y esa persona no va a poder ser funcional. Entonces yo quiero que nos cuentes un poco sobre qué pacientes definitivamente requieren esos medicamentos psiquiátricos y si tú crees, en tu experiencia clínica, profesional y personal, que un medicamento puede alterar la personalidad de un paciente. Bueno, eso que vos decís es lo primero que yo le digo a una persona antes de ni siquiera darle el nombre del medicamento. Primero, pues yo explico la enfermedad y para que así la persona me entienda que necesita una medicación, porque como te digo, hay gente que no lo considera una enfermedad, pues ya cuando van del psiquiatra y uno le dice los criterios, le dice, mira, cumplís con todo esto, vos tenés un trastorno de ansiedad generalizada, típico, pues tenés un trastorno de pánico. Entonces es importante eso, que el paciente entienda que tiene una enfermedad. Yo le digo a veces la palabra trastorno porque a veces la persona con la palabra enfermedad no se identifica, pero lo importante es que la persona entienda que tiene algo que necesita un tratamiento. Entonces uno lo que hace son algunas analogías, como por ejemplo el hipertenso que necesita el antihipertensivo, o por ejemplo las insulinas, ¿cierto? Y la metformina en el caso de los diabéticos, como para que la persona más o menos extrapole y vea que es que le está fallando un órgano, que en este caso es el cerebro, y que necesita un tratamiento. Lo otro es explicarles que hay, en este tipo de trastornos de ansiedad, lo que hay es una disminución de un neurotransmisor, que yo les digo, eso es como una molécula química que se transporta entre las neuronas y hace que el cerebro funcione adecuadamente, y necesita unos niveles que deben ser óptimos, y usted tiene esos niveles bajos. Entre lo que se ha demostrado es que con esta medicación entonces se recuperan esos niveles de serotonina y usted puede llegar a estar asintomático. Y yo siempre les digo el combo, que es: esto no engancha, esto no, pues no es adictivo, esto no emboba, esto no entonta, esto no da sueño. La mayoría de los antidepresivos se tienen que dar en la mañana, inclusive, que tienen un leve efecto de activación. Por eso es que funcionan de esta manera. La serotonina debe dar en la noche en estos medicamentos porque puede producir insomnio. Entonces, cuando uno ya les dice que eso inclusive se tiene que dar es por las mañanas y que no los van a embobar, ellos ya están como más tranquilos en la parte en que no van a quedar enganchados, primero, y segundo, que no les van a embobar. Ya la otra parte que vos mencionabas, que ya es respecto a lo que el paciente va a sentir que hay un cambio en la personalidad. Yo les hago un dibujo psicólogo y les explico que es imposible cambiar la personalidad de una persona con ningún tipo de medicamento. Entonces yo les digo bromeando, pues, que si fuera así, entonces yo, digamos, le daría a mi novia algún antidepresivo como para que deje de ser cantaleta, pues, o que le daría a mi mamá para que deje de hablar tanto. O sea, en realidad eso es imposible, que de pronto en algún momento se va a descubrir, pero que en este momento no hay un medicamento que pueda cambiar la personalidad, que simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que nadie se va a dar cuenta que está tomando el medicamento, ahí la persona también se relaja, porque entonces le da mucho miedo que lo vean sedado o lo vean con alteraciones cognitivas. Y les digo casos de míos de pacientes. Yo tenía un abogado, una arquitecta, que inclusive me llaman y me dicen: mira, qué tan raro, estoy funcionando mucho, usted me dio un estimulante. Y yo les digo: no, yo simplemente le doy un medicamento para quitarle a usted la ansiedad, y esa ansiedad que usted tenía pegada ahí encima, que no le dejaba funcionar y que no le dejaba hablar con su jefe ni nada,
usted ya puede hacerlo con naturalidad. Entonces, antes es decirles que van a volver a recuperar su funcionalidad y su bienestar, y que hasta ahí llega el medicamento. También les aclaro que estos medicamentos como dicen, antidepresivos, ¿no? Entonces este psiquiatra lo que me va a volver es todo alborotado, me va muy contento, todo extrovertido. Y si usted nunca ha sido extrovertido, usted nunca ha gritado, usted nunca ha sido así, el medicamento no lo va a llevar a hacer eso. Entonces, en realidad yo creo que es siempre una alianza terapéutica muy importante con el paciente. Yo trato siempre, yo me demoro mucho, soy muy obsesivo en historia clínica, entonces trato de correr mucho para llegar a la parte de la psicoeducación, porque es fundamental. Si vos llegas y le mandas a un paciente estos medicamentos y no le explicaste ni para qué son, ni qué no hacen o qué hacen, ese paciente o sale del consultorio al ascensor y no se lo va a tomar, ¿cierto? O se lo va a tomar, pero se lo va a dejar de tomar inmediatamente, o se lo va a tomar con miedo, que yo no sé, o sea, yo tengo una teoría que yo sé que es como muy rara, pero es de que si los pacientes no se toman la medicación como con ganas de mejorar, no mejoran. Se lo pueden tomar todos los días, pero el paciente no dice, yo me voy a tomar esta pastilla para no tener estos ataques, para no tener tantas preocupaciones, para tener una vida mejor y para ser más funcional. En realidad no vale la pena ni siquiera prescribir. Yo muchas veces no mando medicación porque el paciente no ve que en realidad no tiene ganas de tomarlo. Yo creo que es darle al paciente unas explicaciones que sean básicas, pero que entiendan la importancia del medicamento, de cómo tomárselo, de ese medicamento que va a hacer, de decirle que después entonces hay que evaluar el desmonte si es pertinente. Si es un paciente que va a necesitar el medicamento por mucho tiempo, es importante explicárselo. Y en realidad uno lo que más tiene que hacer énfasis es que lo que tú decías, o sea, en realidad no se va a cambiar la persona como es. Es entendible que una persona que no tiene formación en esto le den un medicamento para la mente, pues que tema y que tenga muchas angustias respecto a lo que puede llegar a pasar con su mente. Teorías conspirativas han hecho los pacientes que eso se utiliza para controlarlos, que eso se utiliza para hacer cosas que ellos no quieren, que se vuelve agresivo a la gente, que un primo yo no sé qué. Entonces es explicarles muy bien todas estas nociones para que ellos se lo tomen, porque es que lo contrario no se lo van a tomar. Total, y ahí yo creo que también juega un papel muy importante los medios de comunicación y cómo ha puesto como en una escena tan catastrófica al paciente psiquiátrico internado, dopado, totalmente cambiado a lo que realmente era, y como tomando una medicación por obligación y al escondido dejárselas de tomar. Yo creo que la mayoría de nuestros pacientes que llegan al consultorio, y sobre todo el médico general en la atención primaria, tienen toda esa idea en su cabeza de que así se ve la psiquiatría. Y bueno, la idea de este episodio literalmente es tumbar esa idea y normalizarla, porque la mayoría de los pacientes y la mayoría de nosotros alguna vez en la vida vamos a necesitar un psiquiatra. Lo que tú dices, por ejemplo, de ahorita, de la actualidad, por ejemplo, del COVID, el trastorno de ansiedad generalizada, yo diría que pues que se aumentó, pero yo iba para unas 10 veces, pues, y es sin exagerar, porque, o sea, si de por sí el trastorno de ansiedad, pues, tiene unas ideas desproporcionadas respecto a las cosas que pueden llegar a pasar y con mucha intensidad y que no tienen en realidad relación con el impacto real, ahora sí que la gente tiene unas ideas todavía más descabelladas. A mí me ha tocado gente, por ejemplo, que le dio COVID o que alguien le dio COVID, y entonces piensan que, por ejemplo, le va a dar el COVID, que se va para el cerebro y que entonces le va a dar un derrame y entonces que no va a poder volver a caminar. Y entonces, o sea, entonces son, en el contexto en el que estamos ahorita, esta incertidumbre que tenemos, que el Omicron, y nadie sabe en realidad si el Omicron es más contagioso o no, lo que hace la incertidumbre, ¿cierto?, y el miedo es aumentar el trastorno de ansiedad generalizada, y para los pacientes es muy difícil de controlar. O sea, lo peor que se le puede decir a un paciente con, por ejemplo, con un trastorno de ansiedad generalizada es: oíste, calmate, bájale pues a esa, oíste, esos son puros nervios, o no tenés nada. Eso es lo peor, porque el paciente en realidad no puede controlar y se desborda demasiado e interfiere mucho en sus tareas de la vida diaria. Entonces, lo que yo le digo también a la gente para engancharla con el tratamiento es que se dé cuenta que su funcionamiento, pues, familiar, laboral, etcétera, y las preocupaciones que tiene sobre todo. La persona entonces ahora está preocupada por la economía, porque obviamente por lo del COVID, por la salud, por el trabajo, porque lo puede perder por el COVID, por lo mismo de la familia, porque les puede pasar algo por el COVID, o que, por ejemplo, por los asuntos del hogar, que si seguir entonces echando el spray o no, como le habían dicho. Entonces,
son las mismas preocupaciones basales que son de trastorno, pero ahora en un contexto en el que estamos todos pues aislados y con los tapabocas y sin saber qué va a pasar, que lo que hace es obviamente es exponenciarlo y hacer que ahora sí que sea más común. Y entonces la gente, lo que tú decías, ya ahora como es relacionado al COVID, entonces dice como que, no, pero es que es normal yo estar angustiado con el COVID, pero cuando los llevan a consulta y le dicen a uno que es que se la pasa limpiando la casa todo el día con alcohol, que no ha salido de la casa casi que prácticamente en 4 meses, que se le lee todas las noticias, la exposición. Yo creo que también aquí hay que acuñar una cosa y es que cuando un paciente tenga un trastorno de ansiedad generalizada, es muy importante que haya un control en cuanto al acceso de los medios de comunicación, porque estamos hablando de personas que se preocupan por todo de una manera exagerada, desbordante. Los medios de comunicación lo que hacen es exacerbar eso y empeorar los síntomas. Entonces yo, por ejemplo, a mis pacientes les regulo, les digo, usted nada más puede ver 15 minutos, escoja un noticiero y vea 15 minutos ese noticiero y ya, pero es que usted no se puede mantener leyendo todas esas cosas y viendo todas las noticias y mira lo que está, por ejemplo, pasando en Europa. Entonces uno empieza a extrapolarlo de Europa a Colombia y eso exacerba los síntomas. Aún así, tomando medicamentos, si la parte ambiental no la controlamos, los pacientes van a seguir ansiosos. A mí me encantaba lo que decías ahora de que para ti, en tu experiencia pues clínica y profesional, has visto que el paciente, cuando no tiene esa motivación de mejorarse, así se tome la pastilla, pues no va a tener una mejoría notoria. Y yo creo que eso también parte del hecho de que un solo medicamento no nos va a solucionar la vida, ni mi trastorno de ansiedad, ni mi depresión, porque ahí es donde entra ese enfoque integral de yo como paciente, qué estoy dispuesto a cambiar y qué estoy dispuesto a hacer para mejorarme, y también las otras ayudas externas, como ahorita mencionábamos, la parte de psicología, o en algunos casos para pacientes que así lo deseen, también hay terapias complementarias para el manejo de la ansiedad. Entonces, creo que es mucho más allá de un medicamento y, como tú lo decías ahora, un medicamento no te va a generar tanto impacto como para mejorarte por sí solo o como para cambiar tu personalidad. Entonces ahí como que tumbamos definitivamente ese mito. Pero hablando de la medicación, Cristóbal, sí me gustaría, como para finalizar, que nos cuentes un poquito, porque digamos que la primera barrera que yo veía en cuanto a medicación en mi consultorio era que los pacientes, cuando yo les mencionaba antidepresivos, me decían, doctora, pero ¿por qué me va a mandar algo para la depresión si yo no estoy deprimida? Y es como explicarles esa parte de que ese medicamento actúa por múltiples vías de neurotransmisores en el cerebro, y que a pesar de que se llama antidepresivo, no solamente sirve para la depresión, y que ahí también entra las benzodiazepinas y el cannabis medicinal, que últimamente pues ha tenido como tanto boom. Y quiero que nos cuentes un poquito como en los pacientes con trastorno de ansiedad generalizado, qué terapia es la ideal y cuándo definitivamente necesitamos usar estos ansiolíticos o estas benzodiazepinas. Entonces, la primera línea, o sea, lo primero que se debe mandar son antidepresivos. Entonces ahí viene tu cuestión. Inclusive en este momento, pues que en medicina todo como es tan raro, hay un debate en quitarles el nombre de antidepresivos, porque esas vainas sirven para todo. O sea, los antidepresivos son una belleza. Entonces deberían llamar ansiolítico, antidepresivo, ¿cierto? Anti-TOC o anti un montón de cosas, pero digamos que se quedan con el antidepresivo. Entonces yo siempre digo a la persona, tranquilo, o sea, esto no es para la depresión, sino que este medicamento, como funciona bien para la depresión, lo hace para la ansiedad. Inclusive hay algunos que funcionan mejor para la ansiedad que la depresión. Entonces eso es muy importante explicárselo pues como tal al paciente. Lo otro entonces, y hay que tener en cuenta, es que uno tiene que ofrecer al paciente un paquete. O sea, como tú decías, si uno le dice nada más el medicamento, ese paciente no va a mejorar. Entonces recordemos que el ambiente, aparte de la parte genética y biológica, que es la que tiene que ver con todas las enfermedades, el ambiente muchas veces es la más importante. Entonces yo siempre les digo, dígame 3 actividades de ocio o de placer pues, que usted puede hacer ahorita, aún con pandemia, y que usted no la está haciendo, como por ejemplo leer o ver una película, cocinar con su pareja, etcétera. Eso es muy importante porque secretan la serotonina, que es lo que le están dando en las tabletas, y yo les digo, si usted pone las pilas con eso, inclusive le puedo bajar la dosis del antidepresivo, porque usted está secretando mucha
serotonina. Y lo mismo pasa con la actividad física. Le dicen, oye, por lo menos 3 veces a la semana, ponete a hacer lo que a vos te guste. Ya con los celulares la gente puede hacer cosas de baile, de rutinas de ejercicio, etcétera. Y están las otras técnicas que están ya, que en los estudios han sido muy demostradas, que son la meditación, principalmente pues el yoga y el mindfulness, que es como un derivado entre la meditación y entre la parte budista, que es en el concentrarse en el aquí y en el ahora. ¿Por qué en el aquí y el ahora es muy importante en los pacientes con ansiedad? Porque recordemos que ellos están enfocados en el futuro. Entonces, claro, en cuanto a tratamiento, siempre, si usted como médico va a manejar a ese paciente, usted le descartó que ese dolor torácico, dificultad para respirar, no era un tromboembolismo pulmonar o no era un síndrome coronario agudo, un infarto, usted debe arrancarle antidepresivo lo más rápido posible para que mejore. Pero lo otro que decíamos, entonces, lo del medio ambiente, que no consuman cafeína, que no trasnochen, ¿cierto? Y hay entonces otras terapias que se han venido viendo que son efectivas. En el caso del cannabis medicinal es muy interesante y hay que quitarle también el prejuicio pues, al cannabis, porque no estamos hablando de cannabis recreativo, o sea, de fumarse un cigarrillo de marihuana. Y desde el 2016, hace mucho rato, por la ley Galán, se puede cultivar cannabis con fines medicinales, ¿cierto? Entonces, se ha demostrado que en todo lo que es el sistema que tiene que ver, todo esto que hemos hablado, como ese cortocircuito que da en todo el cuerpo y la parte también del pensamiento esa, tan angustiante en los pacientes con ansiedad, tiene que ver con un sistema que es el sistema endocannabinoide, que es el sistema en el que se pegan las moléculas que están dentro del cannabis en el cerebro. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo así que el cerebro inclusive tiene el sistema de transportes más extenso de todo el cuerpo y es cannabinoide? O sea, uno se dice, ¿cómo así? O sea que el hombre ya tiene unos receptores totalmente diseminados en su cerebro que van a hacer que cuando se pegue ahí el cannabis pueda ayudar. Ahora, el cannabis que ayuda es el cannabis tipo CBD. Entonces, en el cannabis tenemos dos tipos de principales componentes. Uno que es el THC, que es el que produce alucinaciones, que produce la adicción a la marihuana porque la marihuana es adictiva, ¿cierto? Y que puede producir pues, inclusive ataques de pánico, aumentar mucho la ansiedad y la depresión. Pero hay otro componente que es como el que mitiga, ese es como el salvador. Yo digo que eso me parece asombroso de la planta, como que tenga ahí otro al lado, como el hermano que quiere contrarrestar negativa que puede hacer el THC, y es el CBD, y es el que utilizamos nosotros en el cannabis medicinal. Obviamente no utilizamos el CBD de manera fumada, aunque existe, porque cuando uno fuma hay un efecto que es muy rápido y puede haber adicción, y además no se trata como también de producir efectos deleterios a nivel pulmonar. Entonces lo que se utiliza es diferentes métodos para la ingestión. Principalmente pues están los medicamentos. En Estados Unidos hay un montón, aquí solamente hay uno, que es un medicamento ya aprobado por el INVIMA, y hay otros preparados magistrales que digamos que no son tan exactos en sus concentraciones, pero que también se pudieran usar. ¿Qué se ha demostrado? Que el CBD puede disminuir la ansiedad. Y hay unos estudios muy bacanos, inclusive con el trastorno de ansiedad social. Entonces, esa persona que hablábamos, que le da miedo hablar con los demás, que le da pánico escénico, que no sale de la casa por miedo a lo que piensen de él, mejoran demasiado. Es quizás el tipo de trastorno de ansiedad que más ha mejorado. En el trastorno de pánico no ha demostrado, porque digamos que no alcanza suficientemente potente para que no el ataque de pánico, lo mejor son los antidepresivos, pero sí en el trastorno de ansiedad generalizada formulamos CBD y a los pacientes les va muy bien, pero eso sí, siempre tiene que ser acompañado del antidepresivo, o sea, nunca el CBD solito. Y hay que recordar que ojalá, ya que estos compuestos se consiguen sobre todo en aceites en las calles, pues la persona vaya a donde un médico para que sea el médico quien lo formule. Pero sí, claro, el CBD tiene evidencia en el trastorno de ansiedad generalizada. Perfecto, Cristóbal. Bueno, y mi última pregunta es, ¿un paciente con un diagnóstico de enfermedad psiquiátrica siempre será un paciente psiquiátrico, siempre será una persona que tiene que hacer seguimiento o estar medicado por un psiquiatra?
Lamentablemente, y uno se lo dice a los pacientes, sí, o sea, y en la mayoría de las patologías. Hay una que, por ejemplo, se llama el trastorno adaptativo, que a veces se confunde con el duelo, en el que la persona, digamos, por un evento traumático tiene ciertos síntomas anímicos, emocionales, pues, o ansiosos, y esta persona una vez sale como de ese trauma pudiera llegar a mejorarse, ¿cierto? A veces los pacientes también, por ejemplo, con trastorno de estrés postraumático llegan a recuperarse completamente, pero si vos vas a preguntarme a mí en general, en los trastornos de psiquiatría son trastornos crónicos. Ahora, ¿qué es lo que es muy claro? Que si los pacientes tienen tratamiento, van a tener mayor estabilidad y se va a disminuir la posibilidad de recaídas, y por eso es que les damos el medicamento después de que se mejoran. A mí me toca todos los días en el consultorio pacientes que me dicen: doctor, pero vea, usted me dijo que yo estaba deprimido y con ansiedad, ya se me quitaron las dos, estoy funcionando más bien que nada, conseguí novia nueva, estoy súper contento, me voy a ir de intercambio, no sé qué, entonces, ¿por qué no lo puedo dejar? Entonces uno le dice: hay que dejarlo otro ratico para que esas neuronas se estabilicen y ojalá pues estés mejor, y los pacientes se mejoran. Pero cuando hablamos de que esto es una enfermedad crónica, sobre todo la ansiedad, quiere decir que hay posibilidad de que en el futuro hayan otras manifestaciones de la misma, y por eso yo siempre le digo a la gente: vea, hermano, usted salió del trastorno depresivo, como no le han vuelto a dar otros, en su familia no hay trastornos depresivos, usted está bien, es un trastorno depresivo leve, ¿cierto? Yo le voy a quitar la medicación. Pero es muy importante que usted recuerde cuáles fueron esos síntomas, lo que tú hablas ahorita. O sea, si la persona se apropia de la enfermedad, para volver a consultar. Porque si la persona nunca aprendió en realidad que era un ataque de pánico, o no aprendió que era un trastorno depresivo, pues después le va a dar y puede pasar muchos años. En el estudio de salud pública y de salud mental que hubo acá, se demostró que, como te dije, o sea, menos del 5% de los pacientes consultan. O sea, la gente vive ansiosa, la gente vive con ataques de pánico, la gente vive con alucinaciones, vive en duelos, vive con un montón de trastornos que no son tratados porque no asisten al psiquiatra. Pero sí, claro que sí, las enfermedades psiquiátricas son, yo diría, como las de medicina interna, que son, que oscilan y que pueden llegar a mejorar, pero también pueden en un futuro volver a aparecer y empeorar. Claro, pero ahí también es importante aclarar que no van a necesitar pues ese medicamento de por vida, ni van a depender del medicamento para tener No, una calidad de vida adecuada, sino que es crónico y van a tener momentos en los que pueden tener una funcionalidad sin medicamento y otros momentos como de recaída, por así decirlo. exacto. Hay patologías que sí hay que aclarar, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno afectivo Claro. bipolar, que algunas guías recomiendan iniciar tratamiento inmediatamente y no suspender. ¿Pero por qué es eso? Porque si la persona suspende el tratamiento hay una alta probabilidad de recaídas, y es muy, desde el punto de vista costo efectivo, desde el punto de vista social, es muy peligroso para esos pacientes recaer. Es porque estamos hablando de trastornos ya mentales graves, ¿cierto? Que entonces requieren como de un cuidado, como tipo como en la epilepsia, que los dejan con el anticonvulsivante, así no estén, así no estén haciendo convulsiones, para prevenir que pase una convulsión grave y se puedan accidentar, etcétera. Entonces, en estos trastornos mentales graves, muchas veces uno le dice al paciente: hermano, si usted quiere estar bien, usted, pues es que hay presidentes, actores, hay un montón de gente que tienen trastorno afectivo bipolar. Hay Claro. médicos, hay psiquiatras que tienen trastorno afectivo bipolar. Y Entonces, lo son importante totalmente es funcionales. totalmente funcional. Entonces, tomándose una medicación ya a dosis baja, ya no en la crisis, con conocimiento de la enfermedad, sabiendo que, a ver, a mí cuando me da la depresión es que me empiezo a aislar, me pongo muy irritable, dejo de ir a trabajar y todo. Entonces, si se llega, ¡pum!, tengo que llamar al psiquiatra porque hay que ir a un ajuste de dosis, o me tiene que volver a arrancar la medicación. Lo importante es que el paciente tenga conocimiento de su enfermedad, y esto es lo que yo digo, que es evitar el egoísmo por parte de los galenos, por parte de nosotros los médicos, que muchas veces le diagnosticamos a los pacientes y le demostramos a los colegas: bien, mira lo que tiene aquí en los rayos X, o en este caso que tengo un paciente con un trastorno de pánico súper volado, y no explicarle al paciente es un acto totalmente egoísta, además de vil, pues, y mezquino, porque esa enfermedad le pertenece al paciente y usted le tiene que explicar qué es lo que tiene. Totalmente de acuerdo. Y creo que ahí es donde se eliminan todas estas barreras de desinformación que por falta de conocimiento que a veces los médicos suponemos que el paciente debe tener, eh,
fallamos como en esa labor de educación. Pero bueno, para eso se hacen estos espacios y para eso te habíamos invitado hoy, Cristóbal, para que nos compartieras todo tu conocimiento y podamos como ir rompiendo tabús y mitos y estigma social como un conversatorio a la vez. Claro que sí, no, yo quedo muy contento y en realidad te felicito una vez más por este espacio, en realidad que me parece que has hecho pues, una labor muy importante y no solamente desde la parte académica, sino que también hay un sentimiento pues como de altruismo que yo creo que es el que más destaca y el que más hay que enaltecer. Y en realidad pues me siento muy contento y muy honrado de estar acá. Mil gracias a ti, Cristóbal, por todo y sabes que siempre eres bienvenido en Venta. Muchísimas gracias. Bueno, también me encantaría darte las gracias a ti que nos estás escuchando por haber llegado al final de este episodio. Y si conoces a alguien que le pueda servir la información que hemos compartido en este conversatorio, puedes compartirlo a través de nuestras redes sociales o a través de la plataforma que nos escuchas. Además, te invitamos que nos sigas en Instagram como @vent.com.co, donde encontrarás más información sobre nuestros invitados y las fechas de publicación de nuestros próximos episodios. Gracias por estar acá.